Tenías que hacer que estos números funcionaran, Natalie. La confianza de los inversionistas depende de ello, dijo mi jefe, Brent Douglas, deslizando una carpeta sobre su escritorio de caoba. Las luces fluorescentes de su oficina en la esquina zumbaban sobre nuestras cabezas mientras yo miraba los informes trimestrales extendidos ante mí. Me llamo Natalie Serrano, y había sido contadora senior en Glenn Ford y Nevaschens, aquí en Denver, durante 6 años. A mis 34 años, pensé que ya había visto todo en el mundo corporativo, pero nada me había preparado para lo que Brent estaba pidiéndome. Aquella gris tarde de octubre, la empresa, especializada en consultoría de energías renovables, había construido su reputación sobre la integridad y la transparencia. Al menos, eso era lo que yo creía hasta ese momento. No entiendo lo que quiere decir con hacer que funcionen, dije con cautela, aunque el nudo en mi estómago me decía que lo entendía perfectamente. Las cifras trimestrales mostraban una pérdida significativa en el tercer trimestre, principalmente debido a la caída de 3 contratos importantes y a fallas inesperadas en los equipos de nuestros proyectos eólicos. Brent se recostó en su silla de cuero, su traje caro perfectamente planchado a pesar de la hora tardía. Vamos, Natalie. Has estado aquí el tiempo suficiente para saber cómo funcionan estas cosas. Necesitamos mostrar crecimiento, no declive. Nuestros inversionistas esperan un aumento del 15%, y estos números, dijo, haciendo un gesto desdeñoso hacia los informes. Estos no sirven. Sentí que mi corazón se aceleraba al volver a mirar las cifras reales. Mostrábamos una pérdida del 12%, no la ganancia del 15% que él quería reportar. Brent, estos son los números reales. Los he revisado 3 veces. El contrato de Westmont se cayó en septiembre, y el proyecto de Colorado Springs tuvo esos problemas con las turbinas que nos costaron casi 2 millones. Entonces encuentra la manera de reclasificar esos gastos, dijo, con un tono más agudo. Muévelos al próximo trimestre. Ajusta los calendarios de depreciación. Haz lo que tengas que hacer. No me importa cómo lo arregles, solo arréglalo. La oficina se sintió de repente más pequeña, las paredes cerrándose a mi alrededor. Afuera, a través de la ventana, podía ver las montañas rocosas a lo lejos, con sus picos cubiertos de nieve temprana. Siempre me habían recordado por qué amaba trabajar en Denver. Pero ahora parecían testigos silenciosos de una traición a todo en lo que creía. No puedo hacer eso, dije en voz baja, con un tono más firme del que sentía. Eso sería fraude contable. Podría perder mi licencia. La expresión de Brent se oscureció, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era sorpresa ni decepción. Era ira porque me había atrevido a cuestionarlo. Esa mirada me dijo que esta conversación estaba lejos de terminar. La tensión en la oficina era sofocante, mientras me observaba con furia contenida. Había trabajado para él durante 3 años desde que se convirtió en director financiero, y pensaba que lo conocía bien. Siempre había sido exigente y orientado a resultados, pero nunca había visto esa frialdad calculadora. Natalie, creo que estás malinterpretando la situación, dijo con un tono condescendiente que me hizo estremecer. Esto no se trata de fraude. Se trata de presentar nuestra posición financiera de la manera más favorable posible. Es lo que hacen todas las empresas. Me removí en la silla, sintiendo el peso de 6 años en Glenn Forge presionando sobre mí. Había empezado allí como contadora junior, recién salida de la universidad, ascendiendo con dedicación y largas horas. Había creído de verdad en la misión de la empresa de promover soluciones de energía renovable. La ironía no se me escapaba. La compañía que promovía energía limpia me estaba pidiendo ensuciar sus libros. Pero los ajustes que estás sugiriendo representarían mal nuestra situación real, insistí. Mover gastos entre trimestres, manipular los calendarios de depreciación. Eso no es presentar las cosas favorablemente, es falsificar registros. Brent se levantó y miró por la ventana hacia el horizonte de Denver. La luz del atardecer proyectaba largas sombras por la oficina, y noté cómo la luz parecía evitar su rostro. Sabes, Natalie, he estado observando tu trabajo por un tiempo. Eres técnicamente competente, te lo concedo.
Pero te falta la visión para ver el panorama general. ¿El panorama general? Pregunté, aunque no estaba segura de querer oír su respuesta. El panorama general es que Glenn Ford y Nevaschens está a punto de asegurar una inversión de $100 millones de Peterson Capital. Esa inversión nos permitirá expandir nuestras operaciones, contratar a más personas y lograr un impacto real en la adopción de energías renovables. Pero si mostramos pérdidas este trimestre, Peterson se retirará. Sandy La Bakasika. Peterson Capital era una de las mayores firmas de inversión en energía verde del país. Una alianza con ellos realmente transformaría a Glenn Ford, pero no al precio de cometer fraude. Eso no justifica falsificar nuestros informes, dije, con la voz más débil de lo que pretendía. La sonrisa de Brent se ensanchó, aunque no había calidez en ella. Piénsalo durante el fin de semana, Natalie. Piensa en qué es más importante, tu interpretación rígida de los principios contables o el futuro de la energía limpia. Hablaremos de nuevo el lunes. Al salir de su oficina, no pude evitar la sensación de que estaba caminando hacia una trampa. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Ese fin de semana fue interminable. Me senté en mi apartamento, en el barrio de Highlands, mirando las luces de la ciudad y luchando con lo que Brent me había pedido hacer. Mi gato, Phoenix, parecía sentir mi angustia y se quedó a mi lado, ronroneando suavemente mientras intentaba entender la situación. No podía dejar de pensar en mi padre, Miguel, quien había emigrado de México sin nada más que una férrea ética de trabajo y una fe inquebrantable en hacer lo correcto. Trabajó en la construcción durante 30 años, enviándome a la universidad con el dinero que ganó con su esfuerzo y honestidad absoluta. Mija, tu reputación es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú la entregues, solía decirme. El domingo por la noche tomé mi decisión. No falsificaría los informes, sin importar lo que Brent amenazara. Pero algo en su actitud del viernes me había inquietado, así que decidí protegerme. Esa misma noche conduje hasta el edificio de la oficina y usé mi tarjeta de acceso para entrar después del horario laboral. El edificio estaba inquietantemente silencioso, mientras me dirigía a mi cubículo en el piso 14. Durante las siguientes 3 horas copié cada documento relacionado con nuestras finanzas trimestrales, correos electrónicos, hojas de cálculo, memorandos internos, proyecciones presupuestarias, todo. Encripté los archivos y los guardé en varias unidades externas, luego subí copias a una cuenta de almacenamiento en la nube que había creado exclusivamente para ese propósito. Llámalo seguro, llámalo paranoia, pero mis instintos me decían que necesitaría pruebas si las cosas salían mal. El lunes por la mañana llegó con un cielo gris en Denver, reflejando mi estado de ánimo. Me vestí con cuidado, usando mi traje azul marino como armadura profesional para la batalla que sabía que se avecinaba. Al entrar al edificio, noté que el Porsche de Brent ya estaba en el garaje ejecutivo. Estaba claro que esperaba nuestra conversación. Apenas me había sentado en mi escritorio cuando su asistente, Victoria, apareció junto a mi cubículo. El señor Douglas quiere verte de inmediato, dijo con un tono profesional y frío, muy distinto a su habitual amabilidad. Su manera de hablar, sin sonrisas ni charla trivial, me indicó que la conversación del viernes ya se había difundido. Mientras caminaba hacia la oficina de Brent, sentía las miradas de mis colegas clavadas en mí. Algunos parecían curiosos, otros compasivos, pero la mayoría evitaba el contacto visual, temerosos de verse involucrados. Había trabajado con ellos durante años, compartido descansos para el café y celebrado ascensos. Pero en ese momento, me sentía completamente sola. La puerta de Brent estaba abierta, y lo vi sentado detrás de su escritorio con una carpeta preparada frente a él. Su expresión era tranquila, casi serena, lo que hacía que la situación se sintiera aún más ominosa. «Adelante, Natalie», dijo con una formalidad extraña. «Cierra la puerta. Tenemos algunas cosas que discutir». Me senté en la misma silla en la que había estado el viernes cuando comenzó esta pesadilla. La carpeta frente a él tenía mi nombre, y pude ver lo que parecía ser un membrete oficial debajo de la portada. «Espero que hayas aprovechado el fin de semana para reconsiderar nuestra conversación», dijo, entrelazando las manos sobre el escritorio.
Su tono era casual, pero tenía acero debajo. Lo he pensado, respondí, intentando mantener mi voz firme. Y no puedo hacer lo que me pides. No voy a falsificar los informes financieros, Brent. Tiene que haber otra forma de manejar la situación con Peterson Capital. Su expresión no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Ya veo. Bueno, es desafortunado, pero no del todo inesperado, dijo, abriendo la carpeta y deslizando un documento hacia mí. En ese caso, debemos hablar sobre tu futuro aquí en Glen Forge y Nevaschens. Mi corazón se hundió al ver el documento. Era una carta de despido, ya preparada y fechada para ese mismo día. La razón que figuraba era problemas de rendimiento y falta de adaptación a las necesidades cambiantes del negocio. Sentí una oleada de rabia ante ese lenguaje vago diseñado para proteger a la empresa de cualquier demanda. ¿Problemas de rendimiento?, dije, incapaz de ocultar mi indignación. Brent, sabes que mi rendimiento ha sido ejemplar. Nunca he tenido una evaluación negativa. Eso fue antes de que demostraras tu incapacidad para trabajar en colaboración con la dirección, respondió con calma. Tu negativa a colaborar en este proyecto muestra una preocupante falta de espíritu de equipo. Lo miré, viéndolo finalmente tal como era. Esto no se trataba de rendimiento ni de trabajo en equipo. Se trataba de eliminar a cualquiera que pudiera obstaculizar su esquema fraudulento. Me estás despidiendo porque me niego a cometer fraude por ti, dije con voz firme. Brent se recostó en su silla, sin perder la compostura. Te estoy despidiendo porque eres demasiado ingenua para el mundo real de los negocios. Tal vez la contabilidad no sea para ti, Natalie. Quizás deberías considerar una carrera en la educación o en una organización sin fines de lucro, donde tus estándares morales rígidos sean más apreciados. La condescendencia en su voz era insoportable. Pero también cristalizó algo dentro de mí. No solo me estaban despidiendo, me estaban menospreciando. Después de 6 años de servicio dedicado, me trataba como a una niña que no entendía cómo funcionaba el mundo adulto. Necesito que limpies tu escritorio y devuelvas tu tarjeta de acceso antes del final del día, continuó, consultando su reloj como si mi despido fuera simplemente otra cita en su agenda. Victoria te acompañará a tu puesto y observará mientras empaques tus pertenencias personales. Firmé los documentos de despido porque no tenía otra opción. Pero mientras escribía mi nombre, algo cambió dentro de mí. Brent pensaba que estaba eliminando un problema, pero no tenía idea de lo que acababa de desatar. Una cosa más, dijo Brent mientras me levantaba para irme. Firmaste un acuerdo de confidencialidad cuando comenzaste aquí. Confío en que recuerdas las condiciones sobre la información confidencial de la empresa. La amenaza era clara, incluso envuelta en lenguaje legal. Me estaba advirtiendo que guardara silencio sobre todo lo que había visto y escuchado. Asentí en silencio, sin confiar en mi voz para hablar sin revelar la furia que se estaba acumulando dentro de mí. Cuando Victoria apareció en la puerta para escoltarme, eché una última mirada a Brent. Ya había vuelto su atención a la pantalla del ordenador, despidiéndome como si nunca hubiera existido. Pensaba que todo había terminado. Pero estaba equivocado. El camino desde su oficina hasta mi cubículo se sintió como una marcha fúnebre. Victoria caminaba a mi lado con su portapapeles en la mano, y una expresión cuidadosamente neutral. Podía sentir los ojos de mis colegas siguiéndonos, pero nadie dijo nada. Todo el piso parecía contener la respiración mientras la noticia de mi despido se propagaba por el rumor de la oficina. Mi cubículo estaba exactamente como lo había dejado el viernes. Fotos familiares, mi taza favorita con la bandera de Colorado, la pequeña suculenta que había sobrevivido milagrosamente 3 años bajo la luz fluorescente. Todos esos detalles personales que habían hecho de ese espacio mi lugar durante 6 años ahora, se sentían como reliquias de otra vida. Tienes 1 hora para empacar tus pertenencias personales, dijo Victoria, revisando su portapapeles. Debo observar para asegurarme de que no te lleves ninguna propiedad de la empresa. Asentí y comencé a empacar mis cosas, mi mente corriendo incluso mientras mis manos se movían automáticamente.
Los archivos encriptados que había copiado durante el fin de semana estaban seguros en casa, pero tenía que tener cuidado de no dar ninguna pista de ello. Victoria. Me observaba con la intensidad de un guardia de seguridad, tomando notas sobre cada objeto que metía en la caja. Mientras ordenaba el cajón de mi escritorio, encontré la tarjeta de presentación de Janet Rodríguez, una reportera del Denver Business Journal, que me había dado 6 meses atrás. Estaba escribiendo un artículo sobre mujeres en las finanzas de energías renovables, y había entrevistado a varias de nosotras. En aquel entonces, me había sentido orgullosa de representar a la empresa. Ahora, esa tarjeta se sentía como un salvavidas. Efectos personales solamente, me recordó Victoria mientras dudaba con un montón de revistas de la industria. Esas pertenecen a la empresa. Por supuesto, dije, deslizando discretamente la tarjeta de Janet en mi bolsillo mientras Victoria se distraía hablando con otra persona. Mi compañera y amiga Jessica apareció en mi cubículo mientras empacaba las últimas cosas. Había comenzado en Glen Forge la misma semana que yo y nos habíamos vuelto muy cercanas. Su rostro estaba pálido, con una mezcla de preocupación e incredulidad. «Natalie, ¿qué ha pasado?», susurró, mirando nerviosa a Victoria. «Todos dicen que te despidieron, pero eso no puede ser cierto». La miré un momento, deseando poder contarle la verdad, pero sabiendo que no podía hacerlo allí. «No aquí», dije con cuidado. «No con Victoria escuchando». Digamos que tuve un desacuerdo con la dirección sobre ciertas prácticas contables. Los ojos de Jessica se abrieron con comprensión. Ella también era contadora, y sabía perfectamente qué tipo de desacuerdos podían provocar un despido repentino. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Esto no está bien». «Gracias», respondí sinceramente. Era reconfortante saber que al menos una persona veía a través de la narrativa de la empresa sobre problemas de rendimiento. Mientras llevaba la caja hacia el ascensor, pasé frente a la sala de conferencias donde estaba programada la reunión de revisión trimestral. A través de las paredes de cristal, pude ver el material de la presentación preparado, listo para que Brent presentara sus números falsificados a la junta y a los inversionistas potenciales. La visión me revolvió el estómago, pero también fortaleció mi determinación. Para cuando llegué al estacionamiento, ya había tomado mi decisión. Brent pensaba que me había silenciado con amenazas de acuerdos de confidencialidad y advertencias sobre mi reputación profesional. Pensaba que me marcharía en silencio. Pero me había subestimado por completo. Esa noche, en mi apartamento, tenía los archivos encriptados abiertos en la pantalla de mi laptop y la tarjeta de Janet en mi mano. El peso de lo que estaba a punto de hacer se posó sobre mis hombros como una manta pesada, pero sabía que no había vuelta atrás. Marqué el número de Janet. Denver Business Journal, habla Janet Rodríguez. Hola, Janet. Soy Natalie Serrano. Nos conocimos hace 6 meses cuando me entrevistaste. Claro que me acuerdo, respondió con calidez. Trabajas en Glen Forge Innovations. ¿Cómo estás? En realidad trabajaba, dije, tomando aire. Hoy me despidieron. Y tengo una historia que deberías escuchar. Involucra fraude financiero, engaño a los inversionistas y una empresa que está a punto de traicionar todo lo que dice representar. Hubo un silencio al otro lado. Esas son acusaciones graves, Natalie. ¿Estás segura de querer hacerlo público? Estoy segura, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Pero necesito que lo investigues a fondo. Tengo documentación, y quiero que esta historia sea a prueba de balas antes de que se publique. Janet actuó con rapidez profesional. Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería. Esa noche también presenté un informe detallado ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, adjuntando todas las pruebas. 2 días después, el Denver Business Journal publicó la historia. CFO de Glen Forge acusado de fraude a inversionistas. Para las 9 de la mañana, el FBI había ejecutado órdenes de registro en la empresa. Brent fue escoltado fuera del edificio, esposado, y las acciones de la compañía fueron suspendidas. Peterson Capital retiró su inversión, citando su compromiso con la ética empresarial.
Lo que Brent había construido durante años colapsó en menos de 72 horas. Mientras veía la transmisión en vivo desde mi sala, supe que había hecho lo correcto. Mi padre tenía razón. La reputación es lo único que nadie puede quitarte si no la entregas. Había protegido la mía, había protegido a los inversionistas, y aunque el camino por delante sería difícil, con procesos legales y el desafío de reconstruir mi carrera, había aprendido una verdad esencial. A veces, la decisión más difícil es la más necesaria. Y a veces, la única forma de avanzar es quemar lo que te está destruyendo desde dentro.